Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento seguimos con el proyecto Contribuciones a la Ciencia de la Lógica del Seminario Hegeliano de UAM Iztapalapa a cargo del doctor Sergio Pérez Cortés. En este momento me complace presentarles a Tomás Ochoa Ojeda, quien es doctorante del posgrado en Humanidades con la línea de Filosofía, Moral y Política en la misma universidad. Primero, antes de que empiece la conferencia, me gustaría ofrecer una disculpa porque no pudimos publicar este video a tiempo, sin embargo, pues más vale tarde que nunca. Entonces, los dejo en este momento con Tomás Ochoa. La determinación en la doctrina del ser, por Tomás Ochoa Ojeda. Siguiendo las advertencias del propio Hegel, contenidas en el prólogo de la Fenomenología del Espíritu, cualquier escrito que se precie de ser filosófico no puede exponer de un plumazo o de modo sucinto aquello que desea tratar. Presentar los meros resultados equivale a presentar el cadáver de la tendencia dejada tras de sí. La cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su propio desarrollo. El desarrollo es únicamente real en unión con su devenir. Es por ello que desarrollar y presentar una teoría de la determinación equivale a teorizar sin supuestos específicos. No se nos es lícito utilizar recursos determinantes. De lo contrario, se está partiendo de aquello a lo que queremos llegar. O lo que es lo mismo, utilizamos una determinación presupuesta para explicar a la propia determinación. A la pregunta, ¿por qué existe la determinación? No se la puede responder de modo parco. El por qué requiere una razón, y dicha razón comprende un fundamento determinado, una base determinada de aquello que se intenta explicar. Quienes se encuentren un tanto familiarizados con el movimiento lógico de la filosofía de Hegel, comprenderán que ninguna explicación, ningún porqué, puede invocar nada dado. Una comprensión de la categoría de determinación debe dar cuenta de cómo, en ausencia de algo dado, la determinación debe necesariamente existir. ¿Por qué hay determinación en lugar de indeterminación? La respuesta no puede ser únicamente porque hay algo que requiere a algo más para ser. Ello nos llevaría a un ciclo sin retorno, en donde la conclusión estaba presente desde las premisas. La explicación se halla más bien en el propio desarrollo lógico, más específicamente en la relación previa a que aparezca el ser determinado, es decir, el ser puro, la nada pura y el devenir. En otras palabras, ni el ser ni la nada pueden simplemente ser nada o ser. No pueden contenerse en un en sí, en su propia interioridad, y mantenerse en la pura indeterminación. Contrario a ello, son el ser y la nada quienes engendran al devenir, cuyo propio proceso interno da paso a la determinación. Es por lo anterior que consideramos pertinente hacer un breve tránsito por el comienzo de la lógica en aras de comprender mejor la estructura que hace emerger necesariamente a la determinación. La primera sección de la lógica se encuentra dedicada a la doctrina del ser y tiene como propósito enunciar lo que significa ser algo determinado, es decir, lo que hace que algo sea. El parágrafo de arranque de la primera sección del libro 1 de la doctrina reza lo siguiente. De la doctrina del ser reza lo siguiente. Es el ser lo inmediato indeterminado. Está libre de la determinación respecto a la esencia, así como está libre de aquella que puede alcanzar en el interior de sí mismo. Este ser carente de reflexión es el ser tal como existe de modo inmediato solo en sí, puesto que es indeterminado. Es un ser desprovisto de cualidad, pero el carácter de la indeterminación le compete en sí solo en oposición a lo determinado o cualitativo. Pero al ser en general se contrapone el ser determinado como tal. De este modo, su indeterminación misma constituye su cualidad. Cierro cita. Es importante resaltar que la frase de apertura de Hegel, ser puro, sin ninguna determinación ulterior, carece inclusive de verbo debido a que Hegel en su empresa por una filosofía sin presuposiciones no puede ni siquiera decir que el ser es, ni que el ser tiene la determinación de ser, dado que el ser puro carece de cualquier cualidad o determinación, aún de la determinación tan activa que supone un verbo. Estamos ante el ser puro, sin ninguna diferencia o referencia a algo más. Este no resulta de la unidad de partes distinguibles. La inmediatez se presenta incluso como anterior a la existencia de partes en las que el ser se pueda dividir. Pero este ser puro carece aún de determinación,
carece de cualidad alguna y por lo tanto su desarrollo lógico irá proporcionándole nuevas cualidades que lo harán más concreto. Pero para llegar a ello se requiere que el ser puro logre determinarse. Una analogía que Hegel introduce y que resulta muy clarificadora es la de la luz y la de las tinieblas. En la luz pura, el ser nada puede ser distinguido, es decir, requerimos de su combinación con la oscuridad. Abro cita. El ser que se representa también al ser, es verdad que el ser representa también al ser, de algún modo, bajo la imagen de la luz pura, como la claridad de un ver no enturbiado, mientras que la nada se representa como la noche pura, remitiendo la diferencia entre ellos a esa diversidad sensible bien notoria. Pero de hecho, si este ver es representado más exactamente, se concibe entonces fácilmente que en la claridad absoluta se ve tanto y tan poco como en las tinieblas absolutas, y que una forma de ver es tan buena como la otra. Ver puro, ver nada, luz pura y tinieblas puras son dos vacuidades que son lo mismo, sola y primeramente en la luz determinada. Y la luz viene a ser determinada por las tinieblas, o sea, en la luz enturbiada, así como sola y primeramente en las tinieblas determinadas, y las tinieblas vienen a ser determinadas por la luz. O sea, en las tinieblas aclaradas puede diferenciarse algo porque sola y primeramente la luz enturbiada y las tinieblas aclaradas tienen la diferencia en ellas mismas y con ellas son ser determinado, es decir, Dasein. Cierro cita. Del mismo modo que se requiere el contraste entre la luz y las tinieblas para lograr ver algo, sucede lo mismo con el ser puro, que requiere de la oscuridad que solo le provee la nada pura, antes de que pueda incluso ser pensado, dando como resultado que tanto al interior del ser puro como de la nada pura, no se pueda ver ni pensar nada. La complejidad para comprender lo anterior radica en que el ser se debe comprender sin asumir que ya sabemos qué es el ser. Al mismo tiempo, es importante tener en mente que en esta parte de la ciencia de la lógica nos mantenemos en un terreno puramente lógico, un tanto ajenos al plano concreto. Lo anterior es crucial para poner de lado todas las presuposiciones determinadas acerca del ser concreto y situarnos en el ser puro, y por lo tanto libre de concreción y de determinaciones. El ser puro es el que comienza el movimiento de la lógica, pero por sí mismo, en soledad, no puede generar diferencia alguna, en tanto que se mantiene en su pureza inicial. En este sentido, nunca encontraremos ni al ser puro ni a la nada puro en el mundo concreto. Al contrario de ello, el hecho de que seamos entidades autoconscientes da cuenta de que el ser puro y la nada pura han sido superados hace ya mucho tiempo, aunque eso no nos priva de ser la audiencia que presencia el despliegue de la lógica, en tanto que somos seres avanzados y pensantes, comprometidos con la arqueología de nuestro propio ser. Holgate afirma que tanto el ser puro como la nada pura son lo mismo. La verdad no yace ni en el ser ni en la nada, sino en ese ser en la nada y en esa nada en el ser. Es decir, ambos polos tienen la necesaria tendencia a desvanecerse en su puesto. A este movimiento de unificación o de desvanecimiento de ambos polos, Hegel lo llama devenir. A propósito de ello, nuestro filósofo afirma que el devenir es el desaparecer del ser en la nada y de la nada el ser, y el desaparecer del ser y nada en general, pero reposa a la vez sobre la diferencia de ellos. Cierro cita. La categoría de devenir es un punto de altísima importancia en la filosofía especulativa. La finitud está delimitada y constituida por el devenir. Según Hegel, no hay nada ni en el cielo ni en la tierra que no esté sometido a un incesante cambio, a un incesante devenir. Este supone el primer momento de estabilidad en la relación del ser puro y la nada pura, que otrora se mostraran evanescentes el uno con el otro. Sin embargo, este primer estadio de aparente estabilidad no debe ser considerado como una determinación en función de que el devenir es el proceso mismo de la transformación, no algo determinado en sí mismo. Por lo tanto, el ser prueba ser nada en virtud de ser un ser puro, carente de determinación, el cual a su vez se desvanece de inmediato en la nada, en tanto que es carente de cualquier contenido. Para Hegel, el ser puro es totalmente indeterminado en sí mismo. Es un en sí tan indeterminado que nada lo logra distinguir como ser puro, al grado que ni siquiera es ser puro. Es decir, a través de su pura indeterminación, el ser puro se esfuma entre nuestros ojos y termina decayendo en la pura y absoluta nada.
Es importante tener en mente que para Hegel, el ser puro prueba ser nada en función de que carece hasta de la más mínima determinación, que lo caracterizaría como un ser puro. Por lo tanto, la nada que el ser puro demuestra ser no es únicamente ausencia, sino ausencia absoluta del ser en cuanto tal. Por su parte, la nada es también la ausencia de concreción, pero únicamente porque es la ausencia del ser. En otras palabras, el ser puro es tan indeterminado que ni siquiera es el ser puro que es, y por lo tanto colapsa y se desvanece en la nada. Desde otro punto de vista, la conciencia común tiende a comprender a la nada como la ausencia de algo. No obstante, en la lógica especulativa, ninguna categoría puede ser determinada, puede emerger únicamente en función de carecer de algo. En nuestro caso, la nada no ha de concebirse únicamente como la negación explícita del ser o del no ser. La nada pura no es únicamente la desaparición del ser puro, sino que la nada pura expresa una negatividad en la que el ser está completamente ausente. Al igual que el ser puro, la nada pura no es nada en absoluto, es una nada pura y simple, sin determinación alguna, en la que no hay ni el menor atisbo de ser. Sin embargo, Hegel señala que, en virtud de su pureza, en tanto que nada absoluta, la nada tiene una inmediatez, es simplemente y llanamente nada. Gracias a esta inmediatez indeterminada, la nada pura resulta ser un ser completamente indeterminado. Hegel apuntilla lo anterior afirmando que la nada es, con esto, la misma determinación, o más bien, carencia de determinación, y por ende, en general, lo mismo que el puro ser es. Del mismo modo que el ser puro se desvanece en la nada debido a su indeterminación, la nada pura termina por desvanecerse en el ser gracias a su inmediatez. Cada uno en su pureza deja de ser él mismo y termina por traspasar en su polo contrario. El ser puro y la nada pura no se debilitan recíprocamente, sino que cada uno, a su indeterminación, termina colapsando en el contrario. El movimiento que Hegel demuestra no es, pues, producto de nuestro pensamiento, sino que se hace necesario desde un punto de vista lógico, debido a que el ser y la nada pura prueban ser idénticos en sí mismos, y a la vez idénticos a su polo opuesto. Es únicamente la reflexión la que hace que el proceso se presente explícito y articulado. Es este movimiento el que hace que la nada desaparezca por su propia inmediatez, y no porque exista en nuestra reflexión. Este constante devenir se resuelve en la unidad de ambos momentos, en la unidad del ser y de la nada. Es a esta unidad a la que Hegel llama ser determinado. El ser y la nada en su unidad, que es el ser determinado, ya no se halla más. Esto lo son ellos solo fuera de su unidad. Como hemos atestiguado en la breve exposición anterior, es únicamente a través del ser, la nada, el devenir y el colapso interno del devenir que llegamos a algo que Hegel identifica como ser determinado y que consiste en elementos lógicos que no son en sí mismo determinados. El ser determinado se compone del ser y la nada, sin embargo, no lo constituyen del mismo modo en que sucede con el devenir, lo que nos permitía aún entrever ambos elementos en su pureza inicial, sino que ambos elementos están ahora presentes, juntos e indiscutiblemente en la forma del ser. En el capítulo segundo de la doctrina del ser, Hegel analiza la estructura interna del ser determinado como tal y da cuenta de tres secciones. La primera, el ser determinado en general. La segunda, la cualidad, y la tercera, el algo. Nos ocuparemos lacónicamente de estas tres partes para intentar comprender de mejor manera la categoría de determinación. 1. El ser determinado en general. Según Winfield, el ser determinado en general implica la unidad del ser y la nada, y a lo anterior se añade una salvedad. La unidad del ser y la nada reside en la forma del ser. Ello parece sugerirnos que el ser determinado en general, que es la unidad de ser y nada, no se encuentra en relación con nada más que consigo mismo, por lo que no puede estar determinado por nada ajeno a él. Simplemente tenemos al ser determinado en general, estando inmediatamente presente, sin ningún otro agente externo así que intervenga en su propia unidad. Tenemos ahora un ser que contiene al ser y a la nada, pero de distinto modo que lo hacía el devenir. Es el propio colapso de este el que nos devuelve al ser y a la nada, pero ahora como una unidad. Dicha unidad es determinada en virtud de ser y no ser a la vez. Lo que confiere la determinación no es únicamente su cualidad positiva de ser, sino que está implicado de lo que no es. Winfield comenta que, abro citas, únicamente en la medida en que se tienen ambos factores indeterminados juntos, ser y nada, se tiene la posibilidad de algo determinado.
El ser sin la nada es simplemente ser indeterminado. La nada sin ser es simple indeterminación. Cierro cita. Eso es lo único que podemos afirmar del ser, dado que, si intentamos caracterizarlo en términos de cualquier otra determinación definida, entonces entraríamos en un bucle interminable. Número 2. Cualidad. En lo referente a la cualidad, Hegel afirma que la determinación aislada por sí de esta manera, como determinación existente, es la cualidad, algo totalmente simple e inmediato. Cierro cita de Hegel. Ello nos lleva a pensar que la cualidad emerge en el ser tan pronto como tenemos al ser determinado. Es importante tener en cuenta que aquí no se habla de modo alguno de una cualidad o característica específica del ser determinado, sino que Hegel está hablando de la cualidad en cuanto tal. El ser determinado posee dos caras, aunque ellas mismas no son determinadas. La primera es la forma del ser y la segunda es la unidad del ser y la nada. Esta última cara, la unidad del ser y la nada, es lo que Hegel considera la cualidad del ser determinado, o lo que es lo mismo, la determinación del ser determinado. Según Winfield, en este punto de la lógica, Hegel podría haber empleado la categoría determinación para hablar de dicha unidad. Sin embargo, emplea el término cualidad, y es posible que lo haga para evitar confundirnos en este momento, dado que a lo largo de la ciencia de la lógica encontraremos muchas otras determinaciones, como cantidad, existencia, etc. Por lo que la cualidad ayuda a distinguir la determinación en cuanto tal del resto de determinaciones particulares. En este sentido, la cualidad o determinación en cuanto tal no puede explicarse en términos de ninguna cualidad o determinación particular por su propia delimitación. Es importante remarcar que la cualidad o determinación en cuanto tal no es una determinación que esté determinada de ninguna manera, no se encuentra mediada por algo más, simplemente se limita a ser. Es justo en este momento en donde Hegel introduce dos nuevas categorías, realidad y negación. Abro citas. La cualidad, considerada de modo que valga distintamente como existente, es la realidad, y en tanto afectada por una negación, es una negación en general. Vale decir, igualmente una cualidad, pero la cualidad vale en el sentido de una falta y se determina ulteriormente como término o límite. Cierro cita. La realidad tiene un énfasis positivo, en tanto cualidad existente, mientras que la negación es tomada como la pura ausencia, es la nada. Pero ya no hay nada pura, sino un ser determinado únicamente con un no ser. Según Winfield, Hegel utiliza realidad más o menos como una figura, como figura en gran parte de la tradición filosófica, donde se emplea como un término específico distinto de ser, existencia, actualidad y objetividad. En contraste, la negación refiere al no ser de la determinación, a la propia ausencia de ella. Hegel nos presenta a la realidad y a la negación como dos aspectos de la cualidad o del ser determinado. A este respecto, no podemos evitar preguntarnos, ¿por qué la determinación requiere necesariamente tanto a la realidad como a la negación? ¿Por qué el ser de la cualidad va de la mano con su no ser? La respuesta a ello quizá puede hallarse en que el ser determinado parece presentarse como la unidad del ser y de la nada, pero en la forma del ser. Y debido a que esta unidad comprende la determinación del ser determinado, el ser determinado pareciera incluir únicamente al ser de la determinación, como si el ser determinado tuviese únicamente la cara de la realidad, dejando de lado a la negación. Sin embargo, ambos elementos se encuentran en su interior, tanto realidad como negación. Ambas forman una única unidad al interior del Dasein. Siguiendo esta línea, Holgate comenta que el ser determinado no es explícitamente un en sí unilateral, es únicamente unilateral para nosotros en el sentido de la reflexión externa. La cualidad o la determinación, en contraste, no se presenta con carácter unilateral ante nosotros. Ello obedece a que el Dasein, o ser determinado, es inicialmente una forma adicional del ser. Es determinado ya que es uno con su no ser. Ciertamente ello no es evidente desde un inicio, pero el no ser se encuentra contenido en el Dasein, aunque no es tan prominente como lo es el del ser. Por otro lado, la cualidad o determinación es una forma adicional de determinación o no ser. Ello lleva a afirmar lógicamente que el momento del no ser se encuentra explícito en la cualidad, de un modo que no está explícitamente acentuado en el ser determinado. No obstante, la cualidad es determinación o no ser en forma del ser determinado.
Ello confiere a la cualidad una atención que parece estar ausente en el ser determinado, tal como es pensado inicialmente. Es decir, la cualidad es no ser, pero en la forma del ser y no en la del no ser. En este sentido, la cualidad es un no ser que enfatiza su propio carácter negativo. Tenemos ahora a la cualidad con una doble vía, la del ser y la del no ser, pero justamente en las formas de realidad y negación. La cualidad requiere de ambos elementos. No podría ser determinada a menos de que exista algo que no es de otro modo. De otro modo, no habría determinación determinada. Es justamente gracias al carácter ambivalente de la cualidad, que incluye realidad y negación, que emerge ahora la cualidad en la forma de ser determinado y no únicamente de ser. Número 3. El algo. El ser determinado se ha determinado y con ello transita al algo. El algo es, en virtud de contener realidad y negación, en donde el ser y el no ser de la cualidad se encuentran totalmente unificados. Ello permite que el ser determinado no exista únicamente, o no sea únicamente, sino que gracias a su parte negativa sea a la vez determinante, es decir, que pueda determinar a su otro, en tanto que puede negar. La determinación o cualidad, al poseer en su interior a la realidad y a la negación, puede convertirse ahora en una determinación a la que se aplica a la determinación. En otras palabras, una determinación en contraposición a la determinación en cuanto tal, es decir, un algo, que no es otra cosa que una determinidad determinada. No consideramos necesario ahondar más en la emergencia lógica de la nueva estructura que supone el algo. Sin embargo, deseamos agregar lo siguiente. A decir de Winfield, la ausencia de la negación, la ausencia de determinación que supone la negación, no es simplemente nada, sino que tiene una determinación que es una determinación existente, es decir, la negación es también realidad. De modo inverso, la realidad, al ser también un ser determinado, no puede ser sin un no ser que la determine o la defina de algún modo. En este sentido, la realidad es un ser que posea su no ser, es decir, que posea su negación. En este sentido, realidad y negación resulta ser una única unidad que engloba ambos momentos, y lo hace precisamente bajo la forma del algo. Este elemento lógico condensa ambos elementos o ambos momentos en su interior, y en función de ello nos proporciona una determinación determinada. De este modo, se explica la emergencia del algo y de su otro. En la última sección de nuestra presentación, consideramos importante analizar cómo la determinación parece jugarse al interior de la relación entre el algo y el otro. Para ello, es necesario observar el momento lógico al que hemos arribado. Podemos, pues, dar cuenta de cómo el ser ha transitado desde su pureza e indeterminación hasta devenir un ser determinado. Este último adopta dos formas o cualidades. La primera es la cualidad afirmativa o realidad, y la segunda es la cualidad negativa o negación. Ambas cualidades son parte de un único movimiento, es decir, no se encuentran separadas la una de la otra. De este modo, la cualidad del ser prueba no ser únicamente determinada, sino autorrelacionada. Y dado esto último, el ser puro del principio de la lógica ahora emerge como un algo. Por su parte, este algo se relaciona con su otro, pero a diferencia de la realidad y de la negación, que son dos formas de cada ser determinado, aquí el algo y el otro se mantienen separados el uno del otro, como entes con relativa independencia. No obstante, el algo resulta no ser solamente un algo en cuanto tal, sino que es un ser en sí, porque se relaciona consigo mismo, y es también un ser para otro, debido a que se relaciona con su alteridad. Es por ello que podemos afirmar que ambos momentos del algo tienden a separarse del otro al sostener su propia identidad. El algo resulta ser a la vez un ser en sí y un ser para otro, que son momentos y que constituyen una doble cualidad o una doble determinación del algo. Sumado a ello, ambos momentos son determinados debido a que cada uno es el no ser del otro. En este sentido, tanto el ser en sí como el ser para otro son los dos modos en que el algo se determina. Ambos momentos de la determinación del algo no son diferentes el uno del otro, sino que también forman una propia unidad e identidad del algo. Dicha identidad del algo se encuentra presente hasta en las relaciones que establece con su otro. Ellos así, debido a que en ambas relaciones que establece el algo, tanto la relación del algo consigo mismo, es decir, la del ser en sí,
como la relación que establece con su exterioridad, es decir, la del ser para otro, el otro se encuentra siempre presente. Como resultado de lo anterior, la cualidad del algo no solo comprende los dos momentos que son distintos del algo, sino que comprende la unidad de ambos momentos. Hegel llama determinación, Bestimmung, a esta cualidad unificada del algo. Por su parte, Holgate nos pide tener en mente que la determinación, Bestimmung, es distinta a la determinidad, Bestimmtheit. La determinidad del algo es el momento negativo, el no ser, previo a cualquier determinación. También es importante tener en cuenta que la determinación no es solo la interioridad de la cosa, sino que es la interioridad que se encuentra en relación directa con su otro. Esta interioridad se encuentra como tocando a otras cosas. La determinación es, pues, ese carácter intrínseco de la cosa que preserva su ser en sí y a la vez subsume y afirma su relación con el otro. Siguiendo lo anterior, la determinación, tal como la entiende Hegel, no se limita a ser una mera determinidad, sino que es la determinación afirmativa, tal como lo expresa Hegel. Abro citas. La determinación es la determinidad afirmativa en tanto que ser en sí, al cual pertenecen, conforme el algo en su existencia, frente a su implicación con otro, por el cual se ha determinado y se mantiene en su igualdad consigo mismo, y la hace valer en su ser para otro. El algo llena su determinación a medida que la determinación ulterior se convierte en su plenitud. La determinación contiene lo siguiente, que el algo es en sí, está también en él. Cierro citas. No obstante, una determinación no es únicamente ese ser en sí abstracto, sino que ahora es el ser en sí del algo que permanece idéntico a sí mismo, particularmente después de establecer una relación con su otro. En este sentido, el algo no se determina al mantenerse separado del resto de cosas, sino que lo hace adhiriéndose a su propia constitución y reafirmándola en su trato con otros, con sus otros, determinando por sí mismo cómo se relaciona con ellos. Sin embargo, y pese a que el ser en sí y el ser para otro del algo se han unido en la nueva unidad que supone la determinación, aún podemos encontrar una diferencia lógica entre ambos. Dicha diferencia se encuentra en la estructura lógica del ser en sí, dado que este es precisamente el ser que se ha separado de la relación con otros para guarecerse en sí mismo. Es por ello que podemos afirmar que tanto el ser en sí como el ser para otro se encuentran relacionados mutuamente, debido a que cada uno es el no ser de su contraparte. Cada polo de la relación se encuentra ligado con su categoría homóloga, y a pesar de que ambos se unifican al interior del algo, los dos momentos siguen erigiéndose como categorías independientes, de modo tal que el ser en sí de la cosa no determina enteramente a su ser para otro. Winfield lo expresa del modo siguiente. Abro cita. El ser para otro del algo es lo que le da al algo su ser en sí, ya que algo no puede ser en sí sin estar relacionado con otro. Por la misma razón, algo no puede tener su relación con otro separado de su ser en sí. Estos dos están completamente entrelazados entre sí. Hegel presenta ahora algo que capta mejor la unificación de estos dos rasgos. El ser en sí, que es el ser para otro, es, y es por ello lo que se llamará la determinación del algo. Cierro cita. El ser para otro del algo adopta, pues, las dos formas diferentes. Por un lado, el ser para otro de la cosa es la pura relación que la cosa establece con su alteridad. Este movimiento reafirma lo que la cosa es en sí misma, en contraposición con su otro. Por otro lado, hay otra forma del ser para otro, de la cosa, que no se encuentra determinada por el ser en sí de ésta. Esta nueva forma proviene de la propia relación con otro. Por ello se encuentra al interior mismo de la cosa, y sin embargo, no forma parte del ser en sí de la cosa. Aunque como hemos estudiado, sí lo determina. Esta segunda característica es la constitución. La constitución del algo se encuentra relacionada directamente con su otro. Es aquello que es distinto de la propia cosa. Ese otro que además se presenta también como otro algo, que también posee un ser en sí. Y este también afirma su en sí en la relación que estableció con el primer algo. Sumado a ello, la constitución del primer algo no se encuentra determinada por su alteridad, sino que está determinada por aquello que su otro afirma ser. Ello nos lleva a afirmar, según Holgate, que la constitución del algo está dada de algún modo por el otro.
En ese determinarse por su otro, donde yace una característica necesaria del algo, a saber, el algo, en tanto que ya es un ser determinado, posee una identidad propia, del mismo modo que posee un modo de relacionarse con su otro. El en sí del algo es mantenido en su relación con el otro, y es ese movimiento el que determina el algo. En este proceso de determinación por el que atraviesa el algo, debido al encuentro con su alteridad, el algo se vuelve otro de sí. Ello trae como resultado que la constitución del algo, pero también de cualquier cosa existente, no sea siempre la misma, revelando una constante tensión entre la constitución del algo y las determinaciones que le confieren una identidad dinámica, en el sentido de estar siempre sujeta a reconfigurar su propia constitución interna. Hasta este momento, el proceso de cambio que experimentaba el algo parecía estar referido únicamente a su interioridad, es decir, cuando emerge el algo y su otro, ambos se mostraban como independientes y, en cierto modo, esa aparente independencia parecía otorgarle a la cosa la capacidad de cambiar sin requerir de su alteridad. Luego, gracias a la emergencia de la categoría constitución, el otro demuestra ser también un algo que es idéntico a sí mismo, es decir, posee también un ser en sí, que al igual que el algo primero, y que se encuentra relacionado con otra cosa. La nueva cualidad que emerge ahora es que el algo, dada su propia estructura lógica, está siempre sujeto a sufrir cambios en su constitución, debido a que precisamente debido precisamente a su otro con el que ha establecido una relación. Si observamos la relación por el lado opuesto, notamos que el otro ha determinado al algo, y este también deviene distinto de sí, después de establecer la relación con el algo. La determinación del otro vuelve a su interioridad y también cambia su constitución. De este modo, el otro prueba también ser un algo autorrelacionado. Este determinarse hace que su ser en sí se mantenga en su ser para otro, el cual forma la determinación del primer algo. A su vez, el otro sufre un cambio debido a que la determinación que provoca el algo ante él, y de este modo ambos subsumen la diferencia que se ha introducido en ellos, y ello les confiere una nueva determinación y por lo tanto una nueva constitución. El cambio por el que atraviesa el algo puede que altere el ser y la identidad internas de la cosa. Sin embargo, ello no significa que la cosa se vea privada por completo de su propia identidad. Al contrario de ello, el encuentro con su otro u otros le confiere a la cosa un ser en sí nuevo y reconstituido. Es esa una consecuencia inevitable de la propia naturaleza dinámica del algo, es decir, determinar al algo es darle un nuevo ser y una nueva identidad propia. Lo anterior no quiere decir que el cambio produzca totalmente algo diferente. Lo que Hegel ha demostrado es que tanto la interioridad del algo como la interioridad del otro son susceptibles a cambio gracias a la determinación que ofrece su contrario. Una cosa a remarcar es que todo del algo cambia, incluso su interioridad, su ser en sí. En este sentido, no hay parte alguna de la cosa que no esté sujeta a ser determinada. Al mismo tiempo, este ser en sí del algo debe poseer algo que permanezca para que la cosa siga siendo lo que es, y a la vez, este ser en sí de la cosa es susceptible de constituirse de modo distinto gracias al encuentro con la del otro. Puede resultar contraintuitivo o paradójico, sin embargo, al mismo tiempo que la interioridad de la cosa permanece, ella es lógicamente distinta de lo que era antes de determinarse debido a que se ha constituido de modo distinto. Este es un proceso siempre en movimiento, es decir, estando contenido en el movimiento de la totalidad, la interioridad del algo se encuentra siempre cambiante, siempre determinándose y constituyéndose como un nuevo ser. Finalmente, la determinación de la cosa afecta no solo a la exterioridad de la cosa, es decir, su ser para otro, sino que también modifica la interioridad de esta, a su ser en sí. Termina por modificar también el núcleo mismo de la cosa. El algo se reconstituye en su totalidad. Sin embargo, esta reconstitución que adopta después de su encuentro con el otro no lo modifica y lo convierte en una cosa distinta. Ello sucede únicamente cuando la cosa traspasa su propio límite. A modo de conclusión, y para dar cuenta de la estructura interna de la categoría de determinación en la doctrina del ser, podemos afirmar lo siguiente. Primero, la determinación en la doctrina del ser emerge por primera vez con la nomenclatura de ser determinado, y lo hace en función del dinamismo entre ser puro y la nada pura, los cuales, al colapsar, generan el devenir. El devenir
no es una pura transición, sino la manifestación de la inestabilidad de ambos extremos del ser y de la nada, lo que desemboca en la constitución del ser determinado. En este momento, la determinación no es un punto fijo, sino un proceso dialéctico en el que ambos segmentos no solo se anulan, sino que a la vez se preservan en una nueva unidad. En el segundo momento, el que refiere al ser determinado, emergen dos nuevas categorías, realidad y negación, las cuales son unificadas al interior de la determinación. Ello le confirió a la determinación una doble valía, la del ser y la del no ser. En este sentido, la determinación requiere de ambos elementos, en función de que algo logra determinarse únicamente en relación a su propia negación, es decir, lo hace únicamente con aquello que el algo no es. Es gracias a ello que la determinación surge como una categoría independiente que posee además ambos elementos de la relación, el de la realidad y el de la negación. Es importante recalcar el estatus de la negación, en tanto que la determinación es la negación puesta como afirmativa. Determinar algo es negarlo en cierto modo. En el tercer momento, el que refiere al algo y al otro, observamos que la relación que se establece entre ambos elementos es de mutua determinación, en el sentido de que ambos se relacionan con su otro a través de su ser para otro. Ambos niegan su alteridad y al hacerlo, ambos vuelven sobre sí, al interior de su ser en sí. Ello es de vital importancia debido a que la determinación hace que la interioridad del algo subsuma a su otro, como si esa interioridad se encontrara tocando a otras cosas. La determinación es, por lo tanto, el carácter intrínseco de la cosa que se presenta, que preserva a su en sí y a la vez subsume y afirma la relación con el otro. Es por ello que el algo requiere de su otro, precisamente porque el algo no puede determinarse si se mantiene separado del resto de cosas, sino que se determina al adherirse a su propia constitución y a la vez reafirma dicha constitución en su relación con los otros. En suma, podemos afirmar las siguientes características de la determinación. Número 1. En el comienzo de la doctrina del ser, la determinación surge como un modo de superar la indeterminación, es decir, el movimiento del devenir que contiene en su interior al ser y a la nada puras, es traspasado únicamente en función de alcanzar un primer momento de estabilidad en el ser determinado. Segundo, la determinación puede ser comprendida como negación. Determinar algo quiere decir negarlo, enfrentarlo con su no ser. En este sentido, la determinación es la que establece la constitución del algo, es decir, la constitución del algo no se da si no es en relación con su alteridad. Es necesario, pues, que el algo vaya al encuentro con su no ser, es decir, con su otro. Es únicamente en esta relación que ambos surgen como diferentes de sí y por lo tanto se determinan. Y número 3, la determinación es un proceso siempre dinámico. El algo o la cosa nunca cesa de ir al encuentro con sus otros y por lo tanto se determina. Ello le hace entrar en tensión con respecto a su constitución, la cual es reconstituida cada vez que el algo es determinado. Yo tengo la impresión de que esta parte, sobre todo como estamos muy al inicio de la ciencia de la lógica, en esta idea de Hegel de pensar sin presuposiciones, entramos simplemente con la cualidad, o sea, pensar lo que es la cualidad en sí y nada más. Todavía falta un camino relativamente largo para entrar a la cantidad y posteriormente a la esencia, que es lo que te quiero preguntar, porque si bien en esta parte, en el lenguaje que has presentado, que la idea de constitución y determinidad otorgan la identidad del algo y el otro en función de este entramado que fungen los dos, Hegel tiene mucho cuidado en sostener justo esta cuestión de la identidad, porque la identidad va a ser una categoría que viene más adelante. Tengo la impresión de que por eso la virtud de esta parte es el hecho de permitir, si bien el lenguaje de la identidad nos permite dar cuenta de esta constitución que venía sosteniendo la exposición del algo, esta cuestión permite hacer un contraste de qué diferencia ves entre este lenguaje de la determinidad al que posteriormente será con el de la identidad en la esencia, al que va a venir mucho más adelante con la negación del ser y la reflexión. Y en ese mismo sentido, preguntarte, Hegel en este momento está reflexionando simplemente la cualidad en sí. Bajo la misma línea, ¿qué diferencia tú verías no solo ya con la identidad,
sino con la propiedad, porque un lector relativamente iniciado en esta parte de Hegel, al menos ese fue mi caso, con esta dificultad que uno tiene para pensar las categorías en su pureza, casi siempre tiene la tentación y la cercanía de identificar cualidad con propiedad. Entonces, serían las dos preguntas con las que yo abriría, Tomás. Sí, sí, Iván. Si no entendí mal, la primera tiene que ver con por qué las relaciones cualitativas todavía no permiten sostener que son la identidad del algo. ¿Es esa la Ajá, pregunta? porque efectivamente el problema es que la identidad como categoría se presenta muchísimo después. Ahorita lo que estamos hablando es efectivamente la cualidad y la vinculación de cualidades en función de el algo y el otro. Sí, me parece, y siguiendo un poquito lo que dice Winfield, pareciera que Hegel introduce la categoría cualidad o Qualität en alemán, justamente para evitar confusiones, ¿no? O sea, Hegel pareciera estar intentando evitar decir determinación en cuanto tal, y entonces por eso utiliza esa categoría, la categoría de cualidad, porque justamente, como dices tú, ¿no? La identidad no aparece, sino hasta mucho tiempo después en la doctrina de la esencia, y justo la identidad está vinculada o posee categorías que están vinculadas a la diferencia, ¿no? Estamos todavía en un momento, me parece, muy prístino, muy indeterminado de la ciencia de la lógica, entonces es correcto que no podamos hablar todavía de identidad. Me parece que la doctrina del ser, justamente las relaciones cualitativas o las relaciones de determinación no pueden ser vistas todavía como identidad, porque es justamente un estado inicial del ser en que las relaciones no son suficientemente determinadas ni completas para definir un ser concreto y autoafirmado, ¿no? Estamos en un momento todavía bastante lejano. Por otra parte, me preguntabas acerca de la diferencia que hay entre cualidad y propiedad. ¿Estoy en lo correcto? Ajá, sí, porque también es otro momento distinto al de, y que también va a venir posteriormente con la doctrina de la esencia. Uh-huh. Ajá. Pues la diferencia que alcanzo a ver, y quizás estoy en lo incorrecto, es que justamente la cualidad es una determinación inmediata del ser, ¿no? Es lo que hace que el ser en ese momento sea. Y también permite al ser transicionar de esta indeterminación a un ser determinado, ¿no? Por su parte, la propiedad pareciera ser más bien una determinación mediada, ¿no? Que surge en la relación del propio objeto con otros objetos y de su funcionalidad dentro del sistema, ¿no? Sí, sí, o sea, sobre todo considerando que estas presentaciones, evidentemente, si bien van para un público especializado, me parece que es importante marcar ese tipo de diferencias, porque el que no está acostumbrado al desarrollo de las categorías, a veces Hegel es tan abstracto que sí es difícil seguirlo en ese aspecto. Y te digo, yo creo que esta parte que presentas tiene esa virtud, o sea, tiene esa virtud de enfatizar justo la determinación en sus elementos más simples, que en este caso es lo que nos estuviste presentando. Estamos en un momento muy importante porque es justamente el inicio, ¿no es verdad? Y en el inicio ya está, en cierto modo, introducido todo lo que vendrá después, ya aparece todo lo que vendrá después. Pero yo quisiera llevarte a profundizar un poco, Tomás, en esa relación entre determinación y constitución. ¿Qué significan para Hegel la introducción de la noción de cambio? Cambio ya no es devenir. Devenir es el proceso infinito del ser y la nada, es un proceso que no cesa. Pero cambio, por el contrario, significa que hay un algo que ya tiene una transformación. ¿Cómo pensarías tú esta relación entre constitución y determinación? ¿Por qué eso le permite a Hegel introducir la categoría de cambio? Me parece, doctor, que la relación que Hegel establece justamente entre determinación y constitución tiene que ver con esa diferencia que hay en alemán, que a mí me costó un poquito entender, entre Bestimmtheit y Bestimmung, si no recuerdo mal. Pareciera que la cosa, cuando ya está determinada, tiene una cierta constitución al interior de la propia estructura lógica, ¿no? Y cuando la cosa se enfrenta a su otra edad, a su otro, eh, el ser para otro de la cosa se lanza a tener contacto con su otra edad
Y es justamente este movimiento, digamos, como de relación entre el algo y el otro, el que da cuenta justamente de la nueva reestructuración, digamos, que sufre la interioridad del algo, que es justamente la Constitución. Si no entendí mal, doctor, la Constitución está relacionada justamente con la interioridad del algo, ¿no? La Constitución es aquello que el algo es, que hace que el algo sea, ¿no? Y en este sentido, cuando el ser o cuando el algo y el otro entran en relación, ambos se determinan mutuamente dando justo como resultado que esta configuración o esta interioridad que posee el algo y el otro estén siempre en constante modificación, ¿no? Estén siempre en constante cambio. En este sentido, pareciera entonces que hay una tensión siempre constante para Hegel entre determinación, constitución y cambio, ¿no? Es interesante porque ahí es donde Hegel me parece que introduce también la noción de límite, ¿no? Cuando nos habla de que justamente la cosa cambia o muta su constitución, pero llegará un punto en el que la cosa misma supere su propio límite y emerja como algo más, ¿no? Me parece que está relacionado un poco con eso. Y bueno, quizá te pediría que lo vincularas a las nociones del en sí y para sí, porque tal vez eso dejaría más clara esa relación. El algo tiene una determinación en sí, ¿sí? Pero tiene, además de eso, una constitución, o sea, una parte para sí. Ahora, justamente lo que Hegel está diciendo es que con la unidad entre determinación y constitución, lo que se está logrando es que sea la primera manifestación de una forma del en sí y para sí, ¿no? Es decir, la, la cosa se modifica porque tiene una relación con su otro que la afecta, ¿no? Que la cambia, que la modifica. Y por eso creo que Hegel utiliza el término de destinación, ¿no? Como algo que necesariamente es dentro del proceso. Bueno, me gustaría, sin embargo, para que subrayes un poco la diferencia con la pregunta de Iván, es reflexionar un poco sobre los términos que Hegel está usando, ¿no? ¿Qué es un algo? Pues un algo es prácticamente cualquier cosa, ¿no? Justamente ahí se ve que todavía estamos muy lejos de la identidad. ¿Por qué? Porque cuando usamos los términos de algo y de otro, pues estamos utilizando términos ciertamente con alguna determinación, pero es tan vaga, tan general, que estamos colocados en un momento muy lejano a que la cosa tenga una identidad. Y sin embargo, y es la pregunta que te quisiera hacer, ya estamos dentro de lo que yo llamaría la constitución del discurso del ser. Es decir, Hegel no ofrece una doctrina sobre el ser, sino, como tú lo has mostrado muy bien, una doctrina del ser, es decir, del ser que se va gradualmente constituyendo, gradualmente formando. ¿Qué dirías de todo esto? ¿Cuál sería la diferencia entre un discurso sobre el ser Ajá. y el discurso que Hegel ofrece, un discurso del ser que se está constituyendo? Sí, la diferencia es que justamente Hegel empieza sin presuposiciones. Mientras trabajaba en esta presentación, me encontré que hay filósofos que empiezan, por ejemplo, con el ser determinado ya, ¿no? O que empiezan, como el propio Kant, que empiezan con el algo, ¿no? Con algo que ya está, digamos, muy avanzado en la metafísica hegeliana. A diferencia de esas filosofías, que, digamos, son metafísicas de lo concreto o metafísicas de lo inmediato, Hegel pareciera irse mucho más atrás en la propia constitución lógica, ¿no? Es decir, hacer un análisis de lo que es el ser es distinto que hacer un análisis sobre el ser, que era un poco lo que preguntaba, ¿no, doctor? Es decir, Hegel se está posicionando en el propio núcleo del ser y está dando cuenta de cómo el ser gradualmente se va determinando y gradualmente va adquiriendo mayor concreción, ¿no? A diferencia de esas filosofías que se centran de un plomazo en el ser y la nada, en elementos un poco más avanzados, Hegel está empezando desde lo más indeterminado y está construyendo lógicamente todas las categorías, ¿no? Es muy interesante meterse a la ciencia de la lógica y observar cómo las categorías necesariamente van emergiendo una tras otra, ¿no? Me resultó interesante, por ejemplo, en esta parte de la determinación, ver cómo es que Hegel no da una caracterización de determinación, sino que nos muestra justo el proceso de cómo el ser poco a poco va transitando, y eso nos hace darnos una idea de qué entiende por Hegel
acerca de la determinación, al menos en esta parte de la ciencia de la lógica, en la doctrina del ser, y es precisamente el valor que veo en Hegel, ¿no? Sí, sí, por supuesto, tienes enteramente razón. Quizá nada más para hacer sentir esa diferencia de niveles que Iván mencionaba hace rato, digamos, ¿qué diferencia habría entre el momento que tú nos estás describiendo y el momento, por ejemplo, que en la fenomenología describe como el encuentro de dos conciencias? ¿Qué diferencia habría de grado, de razón entre un momento y el otro? Hegel sí, en esta parte sienta justamente las relaciones o sienta las bases, la fenomenología justamente trata como el encuentro de las conciencias, ¿no? Sin embargo, en esta parte de la ciencia de la lógica, nos mantenemos de nuevo en lo puramente lógico, ¿no? Sin embargo, podemos ya tomar elementos y comprender que, por ejemplo, un sujeto no se hace, digamos, en soledad, sino que requiere justamente la determinación y la interpelación de su otredad, de su otro. Y entonces vemos elementos que se están jugando y que van a reaparecer en la propia fenomenología, ¿no? Es decir, el ser de suyo en soledad no puede decir nada, ¿no? Al igual que el ser humano o que la conciencia aislada no puede decir nada de sí misma, ¿no? Requiere justamente de este proceso que hemos discutido además en clase, que es un proceso además de humanización del que Michel Foucault nos habla muy tendidamente, pero podemos analizar ya los elementos o podemos encontrar ya los elementos que se desarrollarán más tarde en el plano, digamos, un tanto antropológico, los encontramos en el germen lógico. Y justo es la última pregunta sería justamente esa. Como tú lo acabas de apuntar, la relación entre la lógica de Hegel y la realidad no es ni de separación ni de abstracción. Es decir, para Hegel los elementos de la lógica están en la realidad. Ciertamente en la lógica los vemos desplegarse en el plano del puro pensamiento, pero no son movimientos únicamente del pensamiento, son movimientos del pensamiento destinados a explicar lo que sucede efectivamente en la realidad. ¿Cómo comentarías este punto? Comprendemos a la filosofía hegeliana, doctor, como este gran sistema, como este gran intento, digamos, como de explicar la realidad. Justamente la ciencia de la lógica está sentando las bases de lo que el análisis posterior nos va a dar cuenta, ¿no? Es decir, la relación entre el algo y el otro, por ejemplo, cómo se relacionan justamente las conciencias, ¿no? Es decir, puedo en soledad ser quien soy, sino que requiero justamente de la interpelación de los demás. Estas categorías de la lógica nos preparan para comprender la realidad, ¿no? O sea, una vez que uno comprende el movimiento de determinación del ser y del otro, a través de justamente este corpus que tiene, de este sistema lógico que tiene el ser en sí y el ser para otro, y estas categorías como determinación, cambio o constitución, pues uno tiene más claridad acerca de cómo las propias conciencias se constituyen, ¿no? Es interesante verlo también en otros planos, ¿no, doctor? Yo pensaba, por ejemplo, en el plano de la filosofía del derecho, cuando Hegel habla, por ejemplo, de la voluntad, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por una voluntad indeterminada? ¿Qué entendemos por una voluntad que ya ha hecho el pasaje, ¿no? De comprenderse a sí misma en este movimiento? Pienso que la lógica se está jugando en la realidad concreta. Sí, efectivamente, esa es un poco la cuestión a la que yo quería llevarte, ¿no? Porque algunas veces reducen a Hegel al plano fenomenológico, ¿no? Como si fuera una filosofía del reconocimiento. Y en realidad, digamos, la filosofía de Hegel no es una filosofía del reconocimiento, es una filosofía con una densidad lógica, la que tú acabas de mostrar, de una dimensión totalmente distinta, ¿no? Bueno, por mi parte sería todo. Agradezco enormemente a Tomás Ochoa por su excelente presentación. Gracias también a todo el seminario que pudo estar con nosotros el día de hoy y a todos los que nos están escuchando. No olviden que si tienen alguna pregunta, dejarla en los comentarios en la parte de abajo del video. En algún momento que se lleguen a juntar una serie de preguntas interesantes, trataremos de dar respuesta a ellos. Y sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.